Bueno, para este rato entonces vamos a trabajar las reacciones de los alquenos. En las reacciones de los alquenos pues vamos a trabajar en todas las reacciones que se puedan. Hay que hacer una aclaración que para este video pues yo no voy a hablar principalmente de ningún mecanismo de reacción, simplemente de los productos obtenidos basándome del sustrato y del reactivo. ¿Por qué ningún mecanismo? Porque pues nosotros en el curso de química que estamos viendo no estamos trabajando mecanismos de reacción, sino simplemente posibles productos de cada uno de los sustratos con su reactivo. Algunas veces nombraré sustrato reactivo y grupo saliente, pero es simplemente para hacer mención a algún tipo de reacción en particular. Por ahora entonces vamos a trabajar la primera reacción, que se llama reacción de adición de haloácidos. Entonces, para los haloácidos, que hay que tener en cuenta que al igual que como están ubicados en la tabla periódica, así también es el orden de efectividad y por ende la formación del posible enlace. Entonces, generalmente la ecuación se va a representar en un orden específico, es decir, yo puedo tener C, doble enlace C, y ese va a ser más o menos el alqueno como ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En la adición del haloácido, pues yo voy a trabajar el halógeno en unión con el hidrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Yo no solamente puedo tener HCl, sino puedo tener también otro que puede ser o HBr, o puede ser el HI, o puede ser el HF. ¿Por qué principalmente voy a trabajar con este? Porque es uno de los reactivos que es muchísimo más usado para hacer una cloración. Entonces, para este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Es simplemente voy a polarizar el doble enlace, y al polarizar el doble enlace, pues voy a dar el producto de la reacción, que sería entonces R, C, un enlace sencillo, C, R. ¿Qué pasó aquí con la reacción? Pues muy sencillo, simplemente lo que va a suceder es que aquí el doble enlace al polarizarse pues va a crear una carga parcial cada uno de ellos, y por ende, para este caso, pues el hidrógeno puede ir acá y el cloro acá. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque ninguno de los dos carbonos cumple la regla de Markov-Nikov, es decir, los dos están en la misma condición. Otro ejemplo podría ser este, es decir, que yo tenga esta reacción y acá tenga el sustituyente y por acá tenga el doble enlace. Cuando tengo el doble enlace acá y voy a hacer la adición de al haloácido, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Que este carbono que está acá, lo voy a colocar acá en negro, estos carbonos que son los que van a estar formando el doble enlace o los que están comprometidos con el doble enlace, pues estos carbonos al polarizarse van a querer una carga parcial. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este de acá y este se va a polarizar, pues este de acá va a adquirir la carga negativa y este de aquí va a adquirir una parcialidad de carga positiva. Esta razón la explica principalmente un mecanismo llamado mecanismo para nucleófilo y electrófilo, pero principalmente una reglita que se llama la regla de Markov-Nikov. De manera que el carbono, para este caso, que va a estar más sustituido, es decir, va a tener mayor cantidad de enlaces carbono-carbono, pues va a recibir el halógeno para este caso, y este carbono que es menos sustituido recibirá el hidrógeno. Entonces quiere decir que este por acá sería atraído acá, y este de acá, que tendría carga negativa, sería entonces el atraído por acá. Por ende, la reacción general quedaría así. El sustituyente queda intacto por acá, y por acá quedaría entonces el cloro, que es el que se va a adicionar, y el hidrógeno que quedó acá, pero no es necesario pues sacarlo, lo saco para visualización. ¿Listo? ¿De qué va a depender exclusivamente? De la cantidad de sustituyentes que tenga el carbono, más o menos sustituido. Bueno, aquí tenemos la segunda reacción. La segunda reacción es la adición de halógenos. Los halógenos los voy a colocar por acá, según la tabla periódica. Entonces arrancamos flúor, no les voy a colocar sino flúor, cloro, bromo y yodo. Listo, ya saben que estos son moleculares, pero no les voy a colocar por acá. Entonces, la adición de los halógenos igual, la reacción general se mantiene como C doble enlace. Acá puedo tener el grupo sustituyente R o radical R, y la adición se llevaría a cabo, por ejemplo, yo voy a tener generalmente X2, que va a ser cualquiera de estos halógenos, y le voy a colocar en cloruro de metilo. Generalmente es el catalizador para esta reacción. Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el doble enlace al polarizarse, pues voy a colocar la reacción general C enlace R, y aquí donde se polariza el doble enlace, pues generalmente aquí se va a llenar con X, que sería el halógeno. Es decir, voy a adicionar dos halógenos cada vez que yo haga una halogenación. Como otras generalidades, al contrario de la regla de Markov-Nikov, esta orientación, pues para este caso, como voy a adicionar en el doble enlace, voy a quitarle el enlace pi y voy a colocar es un halógeno, pues se va a llevar doble adición de los halógenos. Entonces, si yo utilizo, por ejemplo,
una cadena en este estilo y el doble enlace va a estar comprometido acá, al igual que en la reacción anterior, que era la adición de haloácidos, aquí este carbono sería el más sustituido, el menos sustituido, pero para este caso, como yo voy a adicionar es en la reacción el halógeno, pues yo para este caso voy a adicionar el bromo. Entonces bromo en presencia de sería bromuro de metilo. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Al polarizar este adquiriría una carga parcial negativa y una carga parcial positiva, o carga parcial positiva y negativa. ¿Qué es lo que va a pasar? Que para este caso pues no lo va a cumplir, porque los dos, al adicionarlo, pues los dos van a tener la misma cantidad de bromos en la reacción. Entonces no habría un grupo saliente, simplemente habría una adición de bromo en donde están los carbonos comprometidos con el doble enlace. La tercera reacción para hoy se va a llamar formación de halohidrinas. La reacción de formaciones de halohidrinas hay que tener muy presente que es una reacción anti-Markovnikov. ¿Eso qué quiere decir? Que el carbono que va a estar más sustituido pues va a llevar a cabo la reacción, es más reactivo con el nucleófilo, que para este caso pues va a ser el agua. Y el carbono que va a estar menos sustituido pues lo que va a recibir sería el halógeno. Las formaciones de halohidrinas pues tienen una característica que es RCR, y un carbono va a estar sustituido por un OH y el otro carbono puede ser por un halógeno cualquiera, cloro, bromo o yodo. Listo, entonces, ¿cómo va a adicionar esto? La regla general sería entonces RC doble enlace CR. Para este caso cualquiera de los dos, porque los dos van a cumplir la misma sustitución. O sea, los dos van a estar iguales de sustituidos, no es un mecanismo de sustitución. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Pues yo voy a adicionar en este caso, voy a colocar X2, que puede ser cloro, bromo o yodo, y voy a adicionarlo diluido. De manera que la reacción se va a llevar como RC enlace C enlace R, o sea que va a perder el doble enlace pi y se va a formar el enlace sigma, que se va a mantener. Ahora, el halógeno que está acá, para este caso, debería ir al carbono más sustituido, según la adición de los ácidos y formación. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues para este caso, el agua, que al agua habría que pensarla como H enlace OH, pues este va a tener un par de electrones libres que va a actuar como un nucleófilo y por ende atraería más fácil la polarización de este doble enlace. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues en este caso lo voy a colocar tal cual, sin ningún problema. Aquí sería X2X y tendría un grupo saliente que sería, por ejemplo, el XCl. Pero ese grupo saliente es formado a partir del reactivo, no es formado a partir del mecanismo de reacción. Entonces, para que lo veamos un poco más sencillo, para mantener esto, pues voy a hacer la reacción con un sustrato distinto, es decir, un sustrato que mantiene carbonos más y menos sustituidos. Entonces para el 2-metil 2-buteno vamos a colocar entonces una formación de anhidrina, y de esta formación de anhidrina pues igual el reactivo que yo voy a colocar sería el cloro molecular en presencia de agua. Pues una vez lo tengo yo así, ya sé que es una formación de anhidrina, se va a adicionar se va a adicionar también, y el sustrato y el reactivo, y obtendría entonces aquí estaría la pérdida del doble enlace, que es lo que voy a identificar. Como ya les dije en un principio, no voy a utilizar mecanismos de reacción, sino simplemente sustrato reactivo, producto formado y posible grupo saliente. Entonces, para acá yo tengo este carbono que está por acá y este carbono que está acá. De los dos carbonos, el más sustituido es ¿Por qué? Porque tiene más enlaces carbono-carbono, tiene 3 carbonos ahí enlazados. Y entonces este carbono que está acá sería el más sustituido, carbono menos sustituido. Lo lógico sería que el cloro vaya al carbono que esté más sustituido, pero como es una formación de anhidrina, el OH es un nucleófilo más fuerte, y lo que va a suceder es que este carbono que está acá va a terminar recibiendo el hidroxilo, y este carbono que está acá, que es el menos sustituido, va a terminar recibiendo el halógeno. Tendría la formación porque si ustedes miran por acá, pues yo tendría hidrógeno OH, salido en hidrógeno y en hidroxilo, y por acá yo tendría cloro. Entonces quien va a actuar principalmente en el mecanismo de reacción es este ion, que es capaz de actuar como un nucleófilo para poder formar el anhidrina. Esto es una reacción anti. ¿Sí? No es una reacción Markovnikov, sino anti-Markovnikov.
Para continuar con las reacciones de adición de los alquenos, entonces yo voy a colocar en este caso a colación 3 reacciones. ¿Por qué 3 seguidas y por qué aunque no tengan un mecanismo parecido? Lo que quiero evidenciar con esto es que las 3 reacciones, tanto la adición de agua, la hidroboración y la oxomercuración, desmercuración, pues estas 3 reacciones voy a obtener el mismo producto. Y el producto obtenido para este caso es la formación de alcoholes. Entonces, ¿qué hay que tener acá presente? Las 3 reacciones se manejan distinto. Esta es Markovnikov, esto es anti-Markovnikov y esta es Markovnikov. Entonces, primero por acá, si yo tengo, voy a colocar el ejercicio de una vez. Pues si yo tengo voy a utilizar el mismo reactivo que es el 2-metil-2-buteno. Entonces, para esta reacción, si yo le voy a adicionar simplemente el agua, pues la reacción se va a ir carbono más sustituido, carbono menos sustituido y por ende cumpliría Markovnikov. ¿Por qué razón hago esto? Pues porque el agua principalmente habría que pensarla como HOH y lo que habría que tener evidente es que en el momento de la polarización del doble enlace, pues este carbono adquiriría una carga parcial positiva y este carbono de por acá una carga parcial negativa o una densidad de carga. De manera que para este caso, como el nucleófilo es más fuerte, la polarización del doble enlace implicaría que este nucleófilo que está acá con los pares de electrones podría atraería al carbocatión que se formaría acá. Entonces, como producto de reacción tendríamos el mismo sustrato y aquí pues los grupos a formarse sería el alcohol acá. ¿Dónde? Pues en el carbono que va a estar más sustituido. Entonces, ¿de qué va a depender? Siempre entonces en el mecanismo de Markovnikov. Voy a pasar a esta que va a cumplir más o menos este mismo mecanismo, sin explicación. Entonces yo voy a utilizar el mismo sustrato, el 2-metil-2-buteno, acá. La reacción es un poco más larga, lo que pasa es que aquí va a ocurrir un intermediario, porque el intermediario es el mercurio que va a actuar también, en vez de adicionarse el hidrógeno acá, pues es el mercurio que va a estar ahí, y luego habría que hacer una desmercuración. Entonces lo primero que se le va a adicionar entonces por acá es el mercurio y luego haríamos la desmercuración y la desmercuración sería con el borhidruro de sodio y en presencia de... Voy a mostrar entonces de nuevo el mecanismo de la oxomercuración, desmercuración y este mecanismo va a estar muy parecido con la adición del agua, es una reacción que es Markovnikov. Entonces voy a colocar acá el reactivo, es simplemente la adición de mercurio y la desmercuración va a ocurrir con el borhidruro de sodio. Esta reacción, para este mecanismo de reacción, está acá con este reactivo, lo presenta la química de Waite, pero si yo voy a la química de John McMurray, ella me va a presentar es el mismo reactivo, es decir, el mercurio, pero me va a decir acá que por favor utilice el tetrahidrofurano peroxidado. Pero este mecanismo lo voy a utilizar acá, ¿listo? Por si acaso alguno que lea la teoría me va a decir que por qué utiliza este y en vez de este, pero este lo utiliza John McMurray como para mostrar cómo ocurre la reacción. Como nosotros, como otra vez lo digo, no vamos a mirar acá mecanismos de reacción, sino lo que voy a dar es sustrato, reactivo, producto y posible grupo saliente. Para este caso, pues yo diría que yo tendría el 2-metil-2-buteno, se ha perdido acá el doble enlace y aquí obtendría, para este caso es una reacción que es Markovnikov, o sea yo tendría aquí el OH. La desmercuración por acá, pero si ustedes logran visualizar aquí, entonces ¿por qué es una desmercuración? Porque aquí inicialmente por este lado se va a pegar el mercurio. Entonces lo que hace el borhidruro de sodio es simplemente quitarlo y dejar solamente la formación del alcohol allí. Entonces voy a tener para este caso el 2-metil-2-butanol. Para la hidroboración, entonces la hidroboración sí es un mecanismo anti-Markovnikov y lo que va a suceder es que voy a utilizar la misma reacción que yo tendría aquí con el 2-metil-2-buteno y para esta reacción entonces la hidroboración voy a utilizar el BH3, este sí va a estar en tetrahidrofurano que es el solvente de este reactivo, va a estar peroxidado y diluido, en este caso con alcohol. Entonces peroxidado. Aquí cada vez que encontremos un peróxido H2O2 o simplemente puedo colocar un anhidro, entonces cada vez que yo encuentro un peróxido orgánico o inorgánico
Los peróxidos hacen una orientación anti-Markovnikov en las reacciones. Entonces, yo coloco acá el 2-metil-2-buteno que ha perdido ya, pues ya no se llamaría 2-metil-2-buteno, pues lo voy a colocar, que sería este. Entonces este sería el posible doble enlace que existió, este doble enlace se ha perdido, y lo que va a pasar acá es que lo ideal sería que el doble enlace para el carbono más sustituido obtendría por acá el OH, pero como es una reacción que es anti-Markovnikov, pues este doble enlace ya no puede ocupar el carbono más sustituido, sino se va a ir al carbono menos sustituido, OH. Y esa es la diferencia en obtener los mismos productos pero con orientaciones distintas. Vamos entonces a continuar con las reacciones. La reacción que voy a utilizar ahorita se llama hidrogenación catalítica, y esta va a estar catalizada principalmente por tres cosas. Entonces la puedo catalizar con platino, con paladio o con níquel. Entonces cualquiera de los tres puede actuar como un catalizador. Y la reacción siguiente va a ser una adición de carbenos por ciclopropanos. Entonces la hidrogenación catalítica, al igual, voy a utilizar para este caso el mismo ejemplo del 2-metil-2-buteno, y le voy a adicionar, como es hidrogenación, le voy a adicionar entonces el hidrógeno. El catalizador, cada vez que yo necesite para pegar el hidrógeno, puede ser o el platino, o el paladio, o el níquel. Entonces voy a colocar cualquiera de los tres. Cualquiera de estos tres me puede servir y me daría el mismo mecanismo de reacción porque es el catalizador. Entonces lo tendría allí, de manera que una vez ya tenga eso, pues es muy sencillo, porque simplemente el enlace se polariza y los dos carbonos, por falta de enlace, la densidad de carga que tienen, lo que va a suceder es que va a actuar como atraer, como por ende, los hidrógenos que les hacen falta para formar sus cuatro enlaces. Entonces para este caso un hidrógeno va a ir por acá y otro por acá, no cumple Markovnikov porque los dos carbonos en últimas terminan llenándose de hidrógenos. No es necesario colocarlo, uno perfectamente lo puede colocar así. Entonces a partir de un alqueno puedo obtener un alcano. Para esta reacción, la adición de carbenos para la formación de para la adición de carbenos para formar los ciclopropanos, pues la reacción es también relativamente sencilla. El ciclopropano es la cadena que se va a formar y el carbeno es la cadena que se va a adicionar. Entonces para este caso pues voy a utilizar el mismo sustrato guía que hasta el momento hemos utilizado, que es el 2-metil-2-buteno, y para esta reacción pues el catalizador de la reacción y tanto el reactivo pues que yo voy a utilizar, voy a colocar en rojo el carbono que va a formar la ciclación, entonces Cl3, y voy a utilizar para este caso una base fuerte. Entonces la ciclación la va a hacer este carbono que está acá y va a formar el ciclopropano aquí. Entonces voy a colocar la misma cadena, 2-metilbutano, y para este caso el carbono que se va a estar acá, que va a ser el carbono del reactivo que se va a adicionar. Entonces este carbono que está acá va a hacer la ciclación con los carbonos comprometidos con el doble enlace, es decir, este, y resulta que este carbono pues tiene aquí dos halógenos, y de eso se caracterizan los carbenos, que el carbono, para completar sus cuatro enlaces, mantiene los cloros iniciales. De manera que esto sería, y yo al final pues voy a recoger la base fuerte, y aparte de todo pues el hidrógeno perdido de acá, que va a ser el hidrógeno va a ser atraído. El mecanismo de reacción pues lo vamos a trabajar más adelante. Por ahora simplemente mirar reactivo, sustrato, reactivo y producto, no los grupos salientes. Entonces, por si acaso, para que no vayan a visualizar distinto, este enlace que yo tengo acá voy a colocarlo como está abajo. Okay, esa sería reacción de carbenos para formación de ciclopropanos. Vamos avanzando un poquito más. Entonces estas dos reacciones se llaman reacciones Simon-Smith, y tengo esta reacción que es la reacción o adición de KMnO4. Con esta reacción pues la voy a trabajar en dos partes. Una cosa es tener el KMnO4, el permanganato de potasio frío y diluido, y otra reacción muy distinta es tener el permanganato de potasio caliente y concentrado. Las dos reacciones me darían dos productos distintos. La reacción de Simon-Smith es muy parecida a las reacciones de formaciones de carbenos, es decir, de las formaciones de los ciclopropanos basándome en un carbeno, pero la reacción de aquí es la ciclación también del doble enlace, pero ya no lo voy a tener con los halógenos respectivos, sino simplemente con los hidrógenos que vienen desde el reactivo. A ver, para que me entiendan un poco. Entonces yo voy a colocar aquí igual el 2-metil-2-buteno, y le voy a colocar entonces el reactivo. Para este caso el reactivo sería un halógeno de alquilo, que voy a utilizar el yodo,
Pero lo interesante de acá es que esta reacción utiliza el zinc y el cobre para que puedan ser los que inducen la reacción. Entonces por acá yo tengo el zinc y el cobre separados y voy a diluir, el catalizador para que la reacción se dé es el éter. Entonces, ¿qué va a pasar con esta reacción? Pues es muy sencilla. El mecanismo de reacción, pues obviamente no los estamos trabajando, pero el producto formado basándome en este reactivo con este sustrato, pues es que por acá yo tendría el carbono. Este carbono, pero si se acuerdan de la reacción de ciclopropanos con carbenos, pues este tenía tres halógenos acá, pero este tiene los dos hidrógenos. De manera que al formar la ciclación del ciclopropano, el ciclopropano formado acá con este carbono, pues aquí voy a tener no halógenos, sino voy a tener los hidrógenos metidos acá. Entonces yo puedo tener un ciclopropano, o sea, formaciones acá, basándome en una reacción de cobre, zinc, diluido con catalizado por éter, basándome entonces de un alqueno. Lo voy a colocar visualmente de otra manera, que es esto mismo, pero sin necesidad de colocar los hidrógenos, para que uno lo pueda simplemente visualizar un poquito mejor. Entonces este producto es este mismo, sin los hidrógenos que están por allí, sin mecanismo de reacción también. Por acá voy a colocar entonces la reacción general de esto, que es que yo tengo por ejemplo el radical, un alqueno, entonces el radical, el alqueno que yo quiero tener y el radical. ¿De qué va a depender principalmente los productos formados de acá? Van a depender de si el carbono es primario o secundario, y por ende si tiene o no sustituyentes, y eso me va a dar o carbonilos o carboxilos. El KMnO4 es el oxidante más fuerte que tenemos. Por ende, lo que va a suceder es que va a haber una ruptura oxidativa aquí, al igual que la ozonólisis, que es la reacción que viene. Entonces, para este caso, si yo le agrego aquí el KMnO4, lo voy a adicionar. Inicialmente lo voy a colocar como caliente y concentrado. Entonces, si yo lo coloco caliente y concentrado, la reacción se va a llevar a cabo con una ruptura completa del doble enlace. Entonces, yo tengo RC, que va a ser esta primera cadena, y ahora tengo aquí más CR. Como es un oxidante muy fuerte, quiere decir que los dos carbonos, como son terminales, terminan oxidándose hasta ácidos carboxílicos. Yo tendría aquí doble enlace O, enlace OH, doble enlace O, enlace H, OH, enlace OH. Por ende yo tendría dos ácidos carboxílicos formados a partir del mismo reactivo. Pero, por eso voy a hacer la aclaración, cuando yo tengo ese, voy a hacerla por acá arriba, si yo tengo ese mismo reactivo, pero resulta que la cadena, como la que yo estoy trabajando acá, es 2-metil, 2-buteno, y le agrego yo el KMnO4 para esta reacción, pues los productos van a ser un poco distintos. Porque como yo tengo un carbono que va a estar, en este caso es un carbono terciario, al romperse, pues me va a dar, es una acetona y no un ácido carboxílico. Entonces voy a colocarlos por acá abajito para que lo logremos visualizar. Aquí va a ocurrir la ruptura completa del doble enlace, el doble enlace se rompe y por ende yo tendría 1 y 2 carbones, entonces lo voy a colocar aquí, así, es esto de acá, más esta cadena que tendría ya por acá, lo voy a colocar tal cual para visualizarla un poco mejor. De manera que el carbono que yo tengo acá, este carbono, que sería este carbono, pues al ser un carbono que es terminal o un carbono primario, entonces va a oxidarse hasta ácido carboxílico. Pero este carbono, que sería este carbono, que es un carbono que aquí es terciario, pero pasa a ser secundario, este carbono se va a formar con un carbonilo y no con un carboxilo. Entonces yo tendría aquí un ácido, pero también podría tener una cetona. ¿Listo? Entonces, ¿de qué va a depender exclusivamente? Pues va a depender de qué tan sustituido está el carbono en esa reacción. Así como estaba hablando ahora del KMnO4 que está concentrado y diluido, inicialmente les dije que si yo tengo ese permanganato de potasio, que en vez de estar concentrado y caliente, yo lo voy a colocar es diluido y frío, que es otra manera de presentarlo, pues este oxidante diluido y frío, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que al estar diluido y frío no es tan oxidante como debería serlo, sino que lo que me va a producir son o aldehídos o cetonas y no ácidos carboxílicos. Es decir, la oxidación no me llegaría a cabo la formación de carbonilos, a la formación de carboxilos, sino a la formación de carbonilos. ¿Listo?
Entonces, para que lo logremos visualizar un poquito acá, entonces yo tendría el mismo sustrato. Los que todavía no hay, entonces lo voy a hacer un poco más despacio. Esta cadena es la que se va a romper. Entonces por acá, lo voy a colocar así, más. Este carbono que está acá, que inicialmente le coloqué como ácido carboxílico, aquí no alcanza a oxidarse tanto. Entonces este carbono termina siendo un aldehído. Y este carbono termina siendo una acetona. Entonces un aldehído y una acetona. Esta reacción es muy común con la que viene ahorita, que se llama una ozonólisis, que vendría siendo la siguiente reacción. Ozonólisis. La reacción con ozonólisis es muy parecida a la reacción que hace el CaMnO4 frío y diluido. Por ejemplo, voy a colocar el mismo sustrato. Entonces yo tengo el 2-metil, 2-buteno. Y le voy a hacer ozonólisis por acá. Ozonólisis es simplemente adicionar ozono. Cuando yo tengo la ozonólisis en presencia de un alqueno, lo que va a hacer, también se conoce como ruptura oxidativa, es romper el doble enlace, y acá yo tendría este, que sería este carbono, más este de acá, que sería la otra cadena donde se estaba comprometido el doble enlace. Entonces, como es un oxidante, pero no es un oxidante lo suficientemente fuerte, pues esta oxidación se va a llevar a cabo como es un carbono, que es este carbono es terminal, entonces lo máximo va a ser una oxidación hasta aldehídos. Y este carbono que está acá como es secundario alcanza a oxidarse hasta acetona. Entonces, la diferencia, cuando yo lo tengo caliente y concentrado me forma ácidos carboxílicos. Cuando yo lo tengo frío y diluido me forma aldehídos y cetonas, los dos. Que la reacción es muy parecida a la ozonólisis. La ozonólisis o ruptura oxidativa es, en un alqueno rompe el doble enlace y me va a formar un aldehído, y al tiempo me va a formar una acetona. Voy a trabajar esta última reacción para colocar algunos ejercicios de ejemplo. Entonces la última reacción me faltaría todavía trabajar la epoxidación y la alcoximercuración. Entonces la hidroxilación, en este caso tengo el tetraóxido de osmio, y es relativamente sencilla, es simplemente igual formar alcoholes, así como lo formaba el agua, la oxomercuración, desmercuración, y así como la formaba la hidroboración con antimarkovnikov. Para este caso entonces la hidroxilación con tetraóxido de osmio lo que me va a formar no es un alcohol sino dos alcoholes al tiempo. Entonces yo tendría igual la reacción general, que es la que estoy utilizando todo el tiempo, el 2-metil-2-buteno, y para esta reacción le voy a adicionar simplemente el tetraóxido de osmio. Entonces aquí sería OSO4. El tetraóxido de osmio es un oxidante relativamente fuerte, relativo. Entonces, como es relativo, el tetraóxido de osmio no es un oxidante tan fuerte como el ozono y como el CaMnO4, entonces no alcanza a oxidarlos a carbonilos y carboxilos, sino que lo que alcanza a formar es los hidroxilos, eso es, los iones OH. Entonces, por acá yo tendría esto, que sería el metilbutano, y el 2-metilbutano ha perdido el doble enlace de allá, y lo que va a suceder es que no tiene Markovnikov ni nada por el estilo, sino simplemente en los carbonos comprometidos con el doble enlace se va a formar el OH por este lado y el OH por este lado. Listo, tendría las formaciones de dioles basándome en la adición del tetraóxido de osmio. Bueno, por ahora entonces, y para finalizar les voy a colocar algunos ejemplos para repasar con un solo ejercicio. Para este caso yo tendría 7 reacciones. Este ejercicio sirve mucho para empezar a memorizar las reacciones y poder tener claridad cuáles serían los posibles productos a formarse. Entonces miren, para este caso yo tendría este ciclo con el doble enlace que tengo acá y un etil. Entonces tendría el etil ciclopenteno. El etilciclopenteno, todas las reacciones se van a llevar a cabo acá, con una característica que este carbono que está por acá, lo voy a resaltar en negro. Ese carbono que está acá en negro va a ser el carbono más sustituido, y por ende habría que tener presente la regla de Markovnikov y anti-Markovnikov para adicionar los sustituyentes. Entonces por acá, primero, entonces tengo la hidrogenación catalítica. Entonces la hidrogenación catalítica lo único que hace es adicionar hidrógenos sin exclusión de la regla de Markovnikov. Entonces tengo el ciclo por acá, normalito, el etil que está allí, y yo obtendría por acá el hidrógeno y listo, sin ningún problema. Por simplemente la adición de agua, ya saben que al adicionar agua a un alqueno lo que me va a terminar formando es un alcohol. Entonces igual hago el ciclo, el etil que está por allí,
Y el alcohol, ¿dónde va a terminar adicionándose? Pues en el carbono que va a estar más sustituido. Para este caso va a estar acá, entonces el alcohol va a terminar acá. Aquí yo tengo las formaciones también de alcohol, pero tengo un peróxido, por ende la orientación va a ser anti-Markovnikov. Aquí tengo la hidroboración con tetrahidrofurano peroxidado. Entonces acá yo tengo el ciclo normal, el etil que está allí, pero resulta que este doble enlace que está acá no me va a orientar el alcohol, así como acá, sino que el hecho de tener el peróxido, pues el alcohol termina orientándose anti-Markovnikov. ¿Listo? Por este caso yo tengo es un bromo en presencia de agua, entonces esto se va a llamar las formaciones de halohidrinas. Entonces en las formaciones de halohidrinas también cumple la regla anti-Markovnikov. Primero porque el halógeno como tal no va a ir al carbono más sustituido, sino va a ir el hidroxilo. Entonces, para este caso, este carbono que sería el más sustituido debería recibir el halógeno, pero como tiene agua, va a recibir el OH. Y el carbono menos sustituido termina recibiendo el halógeno. Para este caso, como tengo KMnO4 caliente y concentrado, igual el ciclo ¿qué va a pasar con el ciclo? Entonces lo voy a dibujar para que lo logren visualizar un poquitico. Acá tengo el etil. Cuando yo tengo KMnO4 en presencia de un doble enlace, pues este lo que va a hacer es que las formaciones de ácidos carboxílicos o cetonas. Entonces acá no se puede formar ácidos carboxílicos. ¿Qué es lo que va a hacer? Que este doble enlace se rompe. Entonces al romperse este va a quedar como carbono secundario como carbono primario. Por ende, este carbono que está por acá va a terminar formando el ácido carboxílico y este carbono que está acá va a terminar formando la cetona. Yo tengo por acá, entonces Cl en Cl3, eso es simplemente la formación de carbenos con ciclopropanos. Entonces yo tendría por este lado la formación normal del ciclo, pues voy a colocar el ciclo así, el etil, y aquí donde estaba el doble enlace es donde va a ocurrir la ciclación. Entonces voy a colocar por acá, la ciclación ocurriría en este lado, y como este carbono, que es el que va a formar acá el ciclopropano, está comprometido con 3 halógenos, pues este va a tener aquí los 2 halógenos que van a estar comprometidos acá. Y aquí pues es simplemente la adición de un halógeno. Entonces el halógeno normal formado, como no tiene regla de Markovnikov ni nada por el estilo, porque la adición va a ser completa, un halógeno para un carbono y otro halógeno para el otro carbono. Por ende, el halógeno de acá va a estar en el enlace que va a estar en este y en este carbono, pues los dos van a recibir a los cloros. Estos ejercicios son muy útiles de hacer en la clase y en la casa, porque me permite a mí, primero, trabajar y ir memorizando un poco cuáles son los productos basados en una reacción. Uno puede colocar acá de sustrato cualquier alqueno y simplemente empezar a colocar los posibles reactivos y los posibles productos. Y así se permite evidenciar un poco más si realmente se ha entendido o no se ha entendido la temática.